¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Bebés solas en la frontera. Rescatan a 5 pequeñas de entre 11 meses y 7 años en el Valle del Río Grande. La pareja que las halló nos dice que lloraban de hambre y que de no haberlas encontrado habrían muerto por el calor del desierto. Escasez de gasolina, emergencia en el sureste del país por la escasez de combustible tras el ciberataque al oleoducto Colonial. Hay más de 1,000 gasolineras cerradas y American Airlines tuvo que reprogramar vuelos. Vacunar a los hijos. 17 millones de menores de entre 12 y 15 años podrán recibir la vacuna contra el COVID. El reto ahora es convencer a 7 de cada 10 padres que se resisten a inmunizar a sus hijos. La desgarradora imagen de 5 niñas centroamericanas abandonadas en el Valle del Río Grande, en Texas, vuelve a llamar la atención sobre los riesgos que enfrentan menores migrantes a manos de coyotes. La mayor tiene apenas 7 años, la más pequeñita 11 meses. Lourdes Hurtado tiene el testimonio de quienes las encontraron. No mother, no father, no nothing. Las encontraron completamente solas, llorando y expuestas a todo tipo de peligro. La mañana de este domingo, Día de las Madres, el propietario de un rancho en el Valle del Río Grande, en Texas, halló a 5 pequeñitas centroamericanas abandonadas. 3 de ellas hondureñas de 7, 3 y 2 añitos. Las otras 2 guatemaltecas, una de 5 y una bebé de brazos. Apenas tiene 11 meses. 5 little baby girls, all by themselves, hungry, crying. One didn't have any clothes on, crawling, wasn't even old enough to walk, crawling around. Su esposa grabó la escena y la compartió en redes sociales. Dice que detrás de esta pila de tierra durmieron y que llamaron a sus empleados para que las atendieran con agua y alimentos. We tried to call the Border Patrol. It took them about 2 hours to get there. But they're snowed under. They're overwhelmed. It's not their fault. We don't have enough people here. Make your transport brings 1, 2, 3, 4, 5. Finalmente la patrulla fronteriza se las llevó. Confirmaron posteriormente que las niñas se encuentran ya bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Fuentes dentro de la Cancillería guatemalteca señalaron que las 2 niñas de esa nacionalidad son hermanas y que la bebé de 11 meses llevaba en su pañal el número de teléfono de familiares en Estados Unidos. En uno de los videos, muy interesantemente, la señora comenta que se van a ver más tragedias al llegar, por ejemplo, la temporada de mucho calor. Es muy posible que sí, porque hemos visto el aumento de migrantes que han muerto en esa zona a través de los años. Así como estas pequeñitas, más de 21,000 menores migrantes se encuentran en este momento bajo custodia del gobierno federal, una cifra que se ha duplicado en los últimos 2 meses. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. En tanto, hay una luz de esperanza en el caso de Wilton, el niño nicaragüense que encontraron solo en la frontera hace más de un mes. Noticias Telemundo habló con su padre en Nicaragua y confirmó que ya no peleará por la custodia del menor porque prefiere que esté con su madre en Estados Unidos. María Paula Ochoa tiene los detalles. Todos lo recordamos así, llorando desconsolado, solo y confundido en la frontera. ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía... Pero hoy su madre Meilín recibió una de sus más grandes alegrías desde que llegó a Estados Unidos. Imagínate qué alegría, ¿no? Y que yo casi bailo de alegría, lo que pasa es que no me gusta bailar sino bailar. Lázaro, su expareja y padre del niño, dijo a Noticias Telemundo que apoya que Wilton se quede aquí con su mamá. Entonces, ¿usted ya está de acuerdo con que se lo den a la mamá? Sí, estoy de acuerdo que le entreguen a ella. Un nuevo giro a esta historia, ya que tanto Lázaro como el gobierno nicaragüense solicitaron la repatriación del menor. Y aunque las autoridades cancelaron dicha solicitud hace unas semanas, el padre se mantenía firme en pedir la custodia. Ahora Meilín ve una luz al final del túnel. Que pegarse a Dios. Mira, yo ayer comencé a hacer ayuno y mira, hoy ya las cosas más resueltas. A su tío Misael, que los espera con ansias en Miami, también le cambió el semblante. Creo que esto era lo más, la traba grande que había y después de esto yo creo que ya muy pronto va a estar aquí el niño con mi hermana y me da mucha alegría eso. Incluso se disculpó con Lázaro por las palabras que en algún momento dijo en su contra. Me disculpe, ¿verdad? Pero
es una decisión que tomó, es muy sabia haber hecho eso. Este nuevo desarrollo abriría el camino para que por fin Wilton pueda reunirse con su madre, quien antes de saber la noticia nos habló con tristeza después de visitar a su niño. Solo lo veo y no lo puedo traer, no lo puedo tener en mis brazos y tanto él como yo los necesitamos. Y que al igual que ella, el pequeño ya está desesperado de no estar permanentemente a su lado. Ya está deprimido, ya no quiere estar ahí, ya quiere, como le digo, tanto él como yo los necesitamos ambos. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Comienza a sentirse en el sureste del país el impacto del cierre del oleoducto Colonial, víctima de un ciberataque. Más de 1,000 gasolineras se han quedado sin combustible. Y como nos dice Cristina Londoño, el nerviosismo de los consumidores amenaza con disparar aún más los precios. Parecen imágenes previas a la llegada de un huracán, pero según expertos, las colas interminables y las gasolineras vacías son la sacudida y las compras de pánico tras el secuestro cibernético más grave a la infraestructura del país. Carolina del Norte, Georgia y Virginia decretaron estado de emergencia. Están en la zona que reporta situaciones más críticas. Yajaira Quintero se llenó de paciencia para echar gasolina. Me enteré por las noticias de que iba a estar un poco loco y quise venir a llenar antes de que se pusiera peor. Lo que estamos viendo realmente es una reacción muy similar a la que vimos el año pasado con el papel higiénico. Si no hubiera pánico, si hubiera un consumo normal, podríamos aguantar un mínimo de 2 a 3 semanas con esta situación. Pero como ya hay escasez, el gobierno habilitó transporte marítimo, ferroviario y levantó restricciones al tráfico de camiones cisterna para que llegue el combustible. No habrá tolerancia para los que inflen precios, advirtió la secretaria de Energía, y le pidió a los consumidores que reporten abusos. Esta planta de almacenamiento de combustibles depende del oleoducto paralizado y los niveles ya empiezan a bajar. Colonial dice que espera restablecer operaciones para fines de la semana, pero con cada día que pasa, el pánico y los precios aumentan más. El costo promedio por galón de gasolina ha subido 6 centavos en la última semana. Pero si el nerviosismo continúa, podríamos estar a las puertas de la gasolina más cara desde noviembre del 2014. La cola está por todos lados acá, pero se mira que nunca ha estado así lleno de gasolina. ¿Nunca lo había visto? Nunca lo he visto. En Fairfax, Virginia, Cristina Londoño, Noticias, Telemundo. La aprobación de la vacuna de Pfizer para los mayores de 12 años puede dar un gran impulso a la inmunización del país. El reto ahora será convencer a los padres, pues solo 3 de cada 10 está completamente seguro de vacunar a sus hijos adolescentes. Francisco Fajardo amplía. 17 millones de adolescentes entre 12 y 15 años están a punto de poder recibir la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Ahora la pregunta es, ¿sus padres acudirán a vacunarlos? Es algo que protegería a mi hijo y a mi familia. Yo estoy 100% con las vacunas. Yo digo pues que no. ¿Por qué? Porque yo siento que los niños no corren riesgo tanto. La realidad es que de acuerdo con una reciente encuesta, solo 3 de cada 10 padres están convencidos de vacunar a sus hijos cuanto antes. Y para estar más seguros y volver a la normalidad que ya tanta falta nos hace. El resto se divide entre el grupo de padres que esperarán a ver si funciona, los que lo harán solo si la escuela lo requiere y quienes de plano no vacunarán a sus hijos. Médicos aseguran que la vacuna es segura. Se han hecho en más de 2,000 niños ensayos para probar seguridad y eficacia, y los resultados son sumamente alentadores. Según Pfizer, los niños podrían experimentar efectos similares a los de los adultos después de la segunda dosis, como dolor de cabeza, fatiga y fiebre. Es una vacuna que realmente tiene que usarse para la protección de los niños, pero también para la protección de la comunidad. Por ahora el reto de convencimiento es grande. En estados como California, los padres han vacunado a sus hijos entre 16 y 17 años en porcentajes muy bajos. Para motivarlos, estadios como el de los 49ers ofrece desde hoy tours a los jovencitos que vengan a vacunarse. En Santa Clara, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. El gobierno de Joe Biden permitirá a los estudiantes universitarios indocumentados aplicar a las ayudas federales por la pandemia.
La disposición hecha por tierra lo regulado en la era Trump, cuando se les prohibió el acceso a fondos de emergencia a estudiantes internacionales o indocumentados, incluso a los Dreamers. Con la nueva regulación, estos universitarios podrán beneficiarse de los 36 mil millones de dólares de estímulo de emergencia destinados a los centros de educación superior. En tanto, hoy autoridades confirmaron que la masacre de 6 personas de una misma familia latina en una fiesta en Colorado Springs fue un caso de violencia de género. Los investigadores informaron que al parecer el hombre identificado como Teodoro Macías, de 28 años, se molestó porque no lo invitaron a una celebración de la familia de su novia, una de las víctimas. El atacante, que se suicidó en la escena, exhibía patrones de control excesivo sobre la mujer, con la que estuvo saliendo por más de un año. El arma que usó en el tiroteo no estaba registrada a su nombre. Y la esposa del veterano de guerra que fue deportada durante la administración Trump logró reencontrarse con su familia aquí en Estados Unidos. El caso de Alejandra Juárez ganó notoriedad internacional. Más de 3 años después vuelve con un indulto temporal, pero como cuenta Carla Mesola, su batalla continúa. En el mismo lugar donde se dijeron adiós hace 3 años, hoy viven la mayor alegría. Alejandra Juárez, su esposo Temo y sus 2 hijas pudieron abrazarse de nuevo. Estoy muy agradecida con el presidente Biden. Siempre nos imaginábamos, uno de estos días te voy a ir a recoger al aeropuerto y ten fe, ten esperanza. El aeropuerto de Orlando, Florida, fue escenario de una separación forzada el 3 de agosto de 2018. Desde entonces, Noticias Telemundo ha seguido su caso. El día donde sufrí la humillación más grande de mi vida. Esta imagen de su hija mayor, dice, fue su motor durante este tiempo. Pamela se quedó con su padre y Alejandra fue deportada a México, llevándose la más pequeña a un país desconocido. Mr. Trump, I know what my mom did was wrong. Durante una infracción de tránsito en 2013 descubrieron que era indocumentada y la política de cero tolerancia de Donald Trump los separó tras 20 años de vivir en el país sin récord criminal. Su caso captó la atención mundial ya que Temo era un veterano de Irak condecorado. Lo que le hicieron a mi esposo, que sirvió a este país 3 veces, fue una bofetada. Alejandra intentó entrar 2 veces al país afirmando que era estadounidense y reingresó de nuevo sin ser detectada. Junto a congresistas visitó Washington, pero ni eso la pudo salvar. Este 2021, el gobierno de Biden le otorgó un indulto temporal. Cada año tendría que aplicar por una renovación de este permiso humanitario, pero no hay garantía. Aunque me den la green card, no voy a descansar hasta que vea cómo los niños, como los míos, inocentes, vean a sus padres regresar. Carla Mesola, Noticias Telemundo. A una semana de la tragedia en el Metro de México, los responsables siguen sin aparecer. Las autoridades dijeron que el peritaje de la empresa noruega costará $1 millón. En tanto, crece la preocupación por otras líneas del metro que, como nos dice Isa Osorio, también están en riesgo. Poco a poco las máquinas y los hombres retiran las huellas de la tragedia. Los peritos noruegos han comenzado a trabajar para determinar las causas del colapso, en una investigación que costará $1 millón de las arcas de la ciudad. Mientras que la Fiscalía Capitalina aseguró que no se encubrirán a los culpables por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Ni se fabrican culpables, pero tampoco se realizan exoneraciones a modo. Pero hay otras estaciones del metro de la Ciudad de México, como el metro Pantitlán, que presenta daños en su estructura, algunas grietas pronunciadas, similares a las que presentaba la línea 12 antes de que ocurriera el colapso. El techo en este tramo está roto y los puentes por donde pasan los usuarios tienen inclinaciones y varias fracturas. Pantitlán es la estación más concurrida del metro. Por aquí pasan más de 4 millones de personas todos los días. Que esto en cualquier momento se va a caer. Usuarias como Marta asegura que después de lo ocurrido en Tláhuac tiene mucho miedo. Puedo ser yo también mañana y eso a mí me da tristeza porque y no sé si vaya a regresar. A Pantitlán se suman otras estaciones. Son al menos una decena donde el peligro está latente. Pero ante los cuestionamientos sobre los daños, esto respondió la jefa de gobierno. Pero no hay ningún elemento que nos diga
que debemos de cerrar alguna otra línea del metro. A una semana de la tragedia del metro, hay 26 familias rotas, 21 hospitalizados y ningún culpable. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. El exboxeador Félix Verdejo se declaró inocente de los 4 cargos federales que enfrenta por el secuestro y asesinato de Keisla Rodríguez en Puerto Rico. En la audiencia virtual desde la cárcel federal de Guaynabo, una jueza determinó que el pugilista siga en prisión sin derecho a fianza. Verdejo sostenía una relación extramarital con la víctima, que estaba embarazada. El presunto cómplice de Verdejo, Luis Antonio Cádiz Martínez, también se declaró inocente de los cargos. Ambos podrían enfrentar la pena de muerte. En Colombia, varias organizaciones lanzaron un llamado de auxilio a la comunidad internacional por los excesos policiales en los 14 días de paro nacional. Más de 40 personas han muerto, incluyendo un oficial, aunque organizaciones no gubernamentales creen que la cifra es aún mayor. Zulay Ucros está en Cali. Estamos en Siloé. Creo que nos invadieron. Tras el fracaso del primer diálogo entre el gobierno y los líderes del paro nacional, la violencia se recrudeció en el país. ¿Qué? La fuerza pública atacó a manifestantes en Siloé, uno de los sectores de Cali con uno de los índices de pobreza más altos del país. El saldo, 22 heridos según los manifestantes. Llegaron tanquetas muy grandes a tumbar los puntos de resistencia, a pasar por encima sin importarles nada. Hasta este punto ubicado en el norte de Cali, conocido como Sameco, llegaron centenares de uniformados, también policías del escuadrón antimotines con las tanquetas para despejar la vía. La policía llegó disparando aturdidoras sin importar que hubiera civiles. Esto rompe cualquier intención de que la comunidad hable con los gobernantes de este país. La Guardia Indígena, que apoya las movilizaciones en la capital del Valle del Cauca, tiene a 2 de sus integrantes debatiéndose entre la vida y la muerte tras ser impactados con arma de fuego por desconocidos. Lo que estamos viendo lamentablemente en Colombia es un gran teatro de guerra. En medio de la crisis, el gobierno abrió nuevamente la posibilidad de una negociación con los líderes del paro y el presidente Iván Duque llegó a Cali por segunda vez en las últimas 48 horas. Pero en la medida que el gobierno no reconozca los abusos de la fuerza pública y hagan un llamado a cesar la violencia, principales exigencias de los manifestantes, difícilmente se llega a un acuerdo. Mañana Colombia se prepara para una nueva jornada de protesta en donde los manifestantes pedirán la captura y judicialización de los responsables de las muertes. En Cali, Colombia, Zulay Ucros, Noticias Telemundo. En Rusia, el presidente Vladimir Putin ordenó revisar las reglas sobre tenencia de armas en el país tras el fatal tiroteo que dejó 9 muertos en una escuela. Más de 20 personas terminaron hospitalizadas tras la balacera en un colegio en la ciudad de Kazán, a 400 millas al este de Moscú. Las autoridades detuvieron a un ex alumno de 19 años que tenía un arma registrada. 7 de sus víctimas mortales son niños que cursaban 8º grado. Entre tanto, en Gaza, una serie de bombardeos de Israel han dejado al menos 28 palestinos fallecidos, 10 de ellos niños, más de 150 heridos. El ataque destruyó un edificio y otras viviendas de los alrededores y tenía como objetivo a las milicias islamistas de Hamas, que a su vez han lanzado más de 200 cohetes hacia Israel, provocando al menos 3 muertos. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.